Buenos días. Estamos hoy con la visita de Lucas Fernández, gerente del Grupo Autobuses Santa Fe, un grupo importante de transporte en el interior del país, incluso con servicios dentro del área metropolitana de Buenos Aires, y que es el mayor participante en lo que es el servicio que se presta en la ciudad, en los servicios urbanos de la ciudad de Santa Fe, también con algunos otros servicios en el área metropolitana. Así que, Lucas, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Sergio, por comunicarte. Y bueno, queríamos conocer desde el punto de vista empresario la actualidad del sistema urbano de Santa Fe, analizar un poco la problemática del transporte público en este año muy particular, fundamentalmente marcado por la pandemia, pero también una transición que en los 2 últimos años viene impactando en lo que es el transporte público de pasajeros y está vinculado a una de las principales fuentes de financiamiento, que son los subsidios nacionales, acoplado a eso los subsidios provinciales y municipales también. Entonces, lo que quisiéramos conocer de tu parte es la visión desde el lugar empresarial, de los que gestionan el transporte, de la actualidad del servicio urbano en Santa Fe. Mira, la verdad que la actualidad es muy compleja. Yo creo que vamos a poder tener una visión de lo que nos pasó este año a la distancia dentro de un par, de 2 o 3 años. Vamos realmente a poder analizar qué nos pasó porque es inédito. Es difícil, por lo menos a mí se me hace muy difícil analizarlo ahora, ¿no? Porque no termino de entender cómo llegamos hasta donde llegamos. La verdad es que si vos mirás en perspectiva esto, un horizonte de abril, mayo, de fines de mayo, donde lo que iba a pasar en un rato se hizo eterno, donde la situación coyuntural se pasaba rápidamente y no se pasaba, y se puso en un escenario que intuíamos a largo plazo, nadie podía pensar que el transporte en la ciudad de Santa Fe, por lo menos como está estructurado, podía tener vida hasta el día de hoy. Entonces ese análisis es difícil. Puedes decir, bueno, ¿cómo llegaste? Podemos hablar de desfasaje de plata, y analizar esos desfasajes de plata y decir, bueno, pero ¿y cómo te financiaste? ¿Qué secuelas te va a generar este financiamiento o esta toma de deuda o esta situación a la que lleva? La verdad que es muy, muy difícil de interpretar. La verdad que arrancamos de un escenario complejo de los últimos 2, 3 años. Nosotros presentamos el jueves una actualización de costos y cuando nos pusimos a trabajar en de qué pasajero transportado podemos hablar para calcular una tarifa. Y desde ya no puedes pensar en los pasajeros actuales, porque daría un ejercicio que no tiene sentido. Y dijimos, bueno, proyectemos los pasajeros de los últimos 3 años normales, 2017 al 2019, y ya nos daba proyectada una caída del 17% de los pasajeros para el 2020. Entonces, eso muestra que veníamos de un escenario complicado. Y un escenario de cambio de gobierno, de cambio de políticas, de ida de vuelta en este contexto. Un periodista me preguntó ayer cómo funcionó este esquema de subsidio este año. Y normalmente nosotros desde que se instaló, digamos, este esquema de subsidiar el transporte público, tenías una resolución anual con un monto determinado y una distribución. Este año pasaron 8, o sea, 3 publicadas, pero en el cesto de los residuos hay 7, 8 más en papel que vinieron, que más plata, que menos plata, que partidas conseguidas. La verdad que fue un caos de retraso en las liquidaciones. La verdad que fue caótico. Yo por lo menos no soy un gran interpretador del presupuesto provincial, como para determinar si podrían haber hecho algo mejor. Sí entiendo que fue insuficiente, ¿no? Porque seguimos trabajando sobre números de hace un par de años. Entonces, a todas luces, ese pedido, esa obligación en que lo pone el gobierno nacional de aportar el 50% es el 50% del 2018. Hoy eso es el 25 o el 22.
Entonces un incremento, te vas a hablar, poner como poco de un 25%, un incremento del 50% sobre eso te lleva al 75% lo que te hace falta, siguen faltando 25%. La matemática tiene eso, es estricta. Entonces, hace esa cuenta proyectada y es así. Lucas, Estimamos que para este año, para el 2021, más allá que ya hay un monto presupuestado que tiene un incremento del 50% sobre lo que estamos hablando, entendemos que va a tener un recalco. Como lo tuvo este año. La Nación tenía un presupuesto anual que tuvo que ejecutar en 4 meses. Y por lo que estamos planteando y lo que quedó planteado en el acuerdo paritario, lo que tiene de presupuesto para el año que viene lo va a tener que ejecutar en 4 o 5 meses. Y después, ver qué pasa. Porque si no, no se llega. Y después, en realidad, creo que la coyuntura nuestra en la provincia de que la ciudad de Rosario, que es la ciudad más grande de la provincia, tenga parte del transporte municipal, hace que el gobierno provincial, aunque no sea del mismo color político, tenga que asistir para no tener un lío, porque cualquier lío del transporte público, la gente busca responsables en toda la política, de punta a punta. Entonces, ha tenido, digamos, una actividad dentro de sus recursos, de los pocos recursos que ha destinado, lo más proactiva posible, a solo efecto de no tener un caos o menor del que tuvo, que no fue poco, digamos. O sea, uno lo bueno, ve vos, en tiempos históricos, en los últimos 50 años, cuánto tiempo tuvo parado el transporte en la ciudad de Rosario, y esto es bueno, justamente esa era la consulta que quería hacerte, porque eh, ya hablamos de las particularísimas características de este año 2020, pero sin embargo, en Santa Fe ustedes, las partes que participan del transporte, eh, han logrado algún equilibrio que logró sostener con baja conflictividad el sistema en Santa Fe comparado con Rosario, esto mismo que decías vos, Lucas, recién. En Rosario prácticamente hubo alrededor de 3 meses de paro, contando la sumatoria de días en que no funciona el transporte. ¿Cuál fue la perspectiva o qué elementos tuvieron en Santa Fe para evitar ese nivel de conflictividad extremo? Mira, yo creo que Santa Fe tiene una diferencia, no sé si es una particularidad, pero sí tiene una diferencia con Rosario. Santa Fe transitó por un proceso de crisis de disolución del sistema que no pasó en Rosario. Entonces, esa crisis del 2001 todavía tiene muchos testigos trabajando aún en el sistema. Entonces, entiende la gran parte, la mayoría, te diría, del personal que en estas crisis hay que transitarlas juntas, que no hay un escenario mejor para solucionar problemas que el sistema andando, o al revés, no hay peor escenario para solucionar problemas que ese sistema. Entonces, en ese contexto, creo que ya con un grado de madurez, por lo menos de lo que es la estructura gremial de Santa Fe, que también vivió esos tiempos y aprendió, y estamos todos más grandes, y todos más, entendemos un poco más cómo es la vida, entendió que era un proceso que teníamos que transitar juntos en la medida de lo posible. Con lo cual, consintieron lo inconsentible, digamos. Sueldo Lucas, doblado, aguinaldo de doblado, cambio de pauta de funcionamiento, adelantos de vacaciones, bueno, todo lo que se pudo hacer que le resultaba antipático pero tolerable. Todo eso llevó a que nosotros desde mayo hasta ahora no tuviéramos un día de paro y que al día de hoy no tenemos ninguna deuda salarial. Porque cuando tenés normalidad es donde tenés líneas con más carga, bueno, está claro que la 5 es la mejor línea del sistema, está claro que la movilidad creo que viene desde ahí por una cuestión de realidad económica de la gente que vive en la zona. Creo que para mí son cuestiones a pensar en algún momento que repensemos cómo funciona o que pensemos en otro sistema de transporte, ¿no? Pero es una realidad que uno vive a diario. Si yo te puedo dar ejemplo, cuando vos tenés que reducir el sistema como lo tenés ahora por la razón que sea, y vos sabés que la 4 y la 14, las líneas que vienen, que están más al que no llegan tan al fondo, digamos, tienen una exigencia de una carga mucho menor de la que tiene del lado del norte, bien norte de la ciudad.